¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Esta sería la 55ª clase para los alumnos del primer semestre en la materia de Química 1. Espero se encuentren bastante bien. La clase de hoy, si se dan cuenta, ya estoy presentando otra cosa, que es el apartado de nomenclatura inorgánica. Lo que ocurre es que ya la siguiente semana, el día 26 jueves 26 de noviembre, tenemos el examen del segundo parcial. Por esta razón es la que yo quiero comenzar a hacer un repaso de todo lo que hemos visto a lo largo de estas semanas para que ustedes estén muy listos, bien preparados y se les haga fácil resolver el examen que tenemos el día que ya les mencioné. ¿Sale? Bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar. Si se dan cuenta, lo primero que vimos en este parcial sería la nomenclatura inorgánica. Para esto me voy a apoyar un poco del libro que yo utilizo. El libro que yo utilizo, si ustedes lo pueden buscar, se llama Química 1 de Eduardo Martínez Márquez. Este, este está muy bien porque nos ayuda justamente con el temario que nosotros tenemos que ver para Química 1 en, en este nivel de preparatoria. Entonces, los temas son bastante, este, ¿cómo decirlo? Pues específicos, no hay mucho más que agregar. Es bastante claro en cuáles son los temas que se tienen que abordar para ustedes que están en primer semestre. Tan sencillo como eso. Lo primero que quiero agregarles en este como repaso, digamos, es el apartado del estado de oxidación. De hecho, digamos que en el examen, digamos que en el apartado final del bloque de este libro, déjenme hago un poco más pequeña esta parte. En el apartado final de este bloque vienen como ejercicios, que es lo que me voy a apoyar para que no solamente me invente los ejercicios, sino también ya tener unos más fáciles de redactar, digamos, o simplemente para tenerlos ahí pendientes. Ay, disculpen la música, pero bueno, el chiste es que vamos a apoyarnos de aquí. Lo primero, por ejemplo, sería el nombre y el estado de oxidación fundamental. Obviamente no voy a hacer todos. No voy a hacer todos los ejercicios, obviamente. En realidad únicamente voy a agarrar algunos al azar para poderles estar dando nombre, estar checando, perdón, sus estados de oxidación y ustedes puedan practicar al respecto. Eso es todo. De hecho, estas clases de aquí en adelante, de hoy lunes, 16, no, perdón, hoy martes, disculpen. De hecho, de hoy martes, 17 ya hasta el día del examen vamos a estar viendo puros repasos, entonces ustedes pueden empezar a ver el video y darse cuenta, esto ya lo sé hacer, adelantar la parte donde ya lo resolví y checar si ustedes están en lo correcto. Si no es así, regresen y fíjense en qué se equivocaron. De igual forma, no he cambiado los días, estamos ya viendo ahí qué días tenemos las clases en vivo, eso no ha cambiado, por eso tómenlo mucho en cuenta, por favor, para que sigamos practicando al respecto. ¿Sale? Vamos a comenzar entonces. Nombre y estado de oxidación fundamental de diversos elementos, a eso es a lo que me refiero. Digamos el níquel, digamos el potasio, digamos el magnesio y Pb. Ok, para esto yo digamos que tengo que nombrar como dice, el nombre del elemento. Yo estoy únicamente poniendo el símbolo. Es importante que identifiquen un símbolo de otro. ¿Por qué? Porque a pesar de que tienen la tabla en la mano, no se dan cuenta cuál es el elemento que tienen enfrente. Deben de leer y darse cuenta que es un mayúscula con minúscula. Esto no es níquel, esto es nitrógeno con yodo. ¿Ok? Eso es lo que yo quiero que se den cuenta cuando estemos haciendo este tipo de ejercicios. ¿Sale? Vamos a comenzar entonces. Este es níquel. Ajá. Ahora, el níquel tiene varios estados de oxidación. Eso es lo que yo quiero que se den cuenta. Estado de oxidación fundamental. Primero, estados de oxidación, digamos. Para esto, nosotros tenemos nuestra tablita. Voy a hacer esta parte grande. Y en nuestra tabla que ya les había enseñado anteriormente, por ejemplo, aquí, el níquel se encuentra 1, 2, 3 en el periodo 4, que sería la parte, pues, donde se encuentra el cobalto, el cobre, el hierro que siempre utilizamos. El níquel tiene 2 y 3, si se dan cuenta ahí se alcanza a ver. Ahí muy apenas, déjenlo algo más grande. Ahí miren, 2 y 3. Ahí está el níquel. Ahora, a un lado del cobalto, arriba del Pd, a un lado del Cu, ahí está.
Tiene 2 y 3. Eso es lo que yo quiero que se den cuenta de los estados de oxidación fundamentales. Primero tiene su estado de oxidación, que sería 2 y más 3. Ahora, ¿cuál sería su estado de oxidación fundamental? Ah, en este caso el estado de oxidación fundamental, según esta tabla, sería el 2. ¿Por qué? Porque es el número de oxidación que está del lado, digamos, en el sentido de cómo escribimos, está primero, está de izquierda a derecha es el número de oxidación que tiene, entonces es el estado de oxidación fundamental. Cada tabla periódica, ustedes deben de tener una tabla periódica siempre a la mano, y los estados de oxidación están organizados dependiendo de ese estado de oxidación fundamental, justamente, o sea, del más importante, por así de llamarlo, al menos importante, el más común, que sería lo correcto. Ese es el estado de oxidación fundamental, es en el que más se encuentra comúnmente, ¿ok? Y listo. Ese sería para el Ni. Luego este es el potasio. El potasio tiene dos estados, Diego solo tiene un estado de oxidación. Recuerdan que ya también en este periodo vamos a ver lo de la tabla periódica. Ah, no, no es cierto, en este periodo ya no. En la tabla periódica, si ustedes recordarán, estamos hablando de los grupos y el potasio se encuentra en el grupo 1A. Dejen, hacemos grande esta parte para que ustedes recuerden. Esperen, no me estoy matando. Ah, ok. Fíjense en el potasio. El potasio está justamente abajo del sodio, el litio y el hidrógeno. Ahí está más uno. Solo tiene más uno. Por lo tanto, ¿cuál es su estado de oxidación fundamental? Pues el único número de oxidación que tiene. Eso se los he repetido hasta el cansancio para que ustedes no olviden que si solamente tiene un estado de oxidación, pues no hay pierde. Solamente es el único que puedes utilizar. ¿Sale? El que sigue, perdón. Magnesio. El magnesio tiene también solamente un estado de oxidación fundamental, que es el más 2, y ya. ¿El Pb cuál es? El Pb es plomo. El plomo, vamos a ver sus estados de oxidación. Tengo que hacer grande esta parte. El plomo está justamente en el grupo 4A, si se dan cuenta. Es abajo del carbono, silicio, germanio, estaño, Pb. Ahí está, 2 y 4. 2 más 2, más 4. Si se dan cuenta por el orden, el más común es el más 2. ¿Por qué es importante mencionarles esta parte? Porque esto les va a ayudar a entender cómo se forman los compuestos químicos. Una. Dos, también nos ayuda a entender cómo es que se lleva a cabo una reacción química. Le explico esta parte, no le hace que sea adelantado de esta parte, digamos. No importa que sea adelantado, aún así es una forma de explicar por qué es que se forman los compuestos como se forman, digamos así. Por ejemplo, en el caso del plomo, digamos que una reacción con el plomo, digamos que nada más por decir una cantidad, digamos que el aluminio se va a combinar, no, que sea, sí, porque si no, no se va a poder. El aluminio se va a combinar con el, ¿qué será? Más fácil, porque si no, sería Pb, plomo, para que sea más fácil, una reacción de sustitución simple, más el ácido clorhídrico, ¿ok? ¿Cómo es que se formaría, por ejemplo, el plomo con el ácido clorhídrico? ¿Qué compuesto formaría? Recuerden que esto sería A más BC. Entonces va a quedar como ¿qué? Como AC, perdón, más B. Que sería PB con Cl. Ahora, más H2. ¿Por qué es importante saber esto de los estados de oxidación fundamental? ¿Por qué? Porque el plomo sabemos que tiene dos estados de oxidación, que es el 2 y el 4. ¿Cuál es el estado de oxidación que va a quedar en esta fórmula que yo acabo de escribir? Ah, dado el hecho de que el número de oxidación o estado de oxidación fundamental del plomo es el 2, significa que es muy probable o lo más seguro que el número de oxidación que esté aquí es el 2. Por lo tanto, el número de bueno, ya no de oxidación, sino de átomos que va en el cloro es un 2. Por eso es importante conocer cuáles son los estados de oxidación fundamentales. Ahora, yo les decía, oigan, vamos a formar un compuesto de la misma forma, digamos con el níquel, y lo voy a combinar con un no metal, digamos con el azufre, ¿ok? El azufre tiene un número de oxidación menos 2. Recuerden que, ¿cuál es el número de oxidación del azufre? Ah, pues podemos hacerlo también aquí. El azufre, que es el símbolo S,
¿Tiene qué? Tiene más 6, más, ay Dios, más 4, y menos 2. Ahora, ¿cuál estoy usando? Si yo estoy utilizando el níquel de tu lado que derecho, significa que es un anión. Como es un anión, tiene un signo negativo. Como tiene un signo negativo, solamente puedes usarlo o sea, solamente puedes usar ahí menos 2. No puedes poner en ese lado menos 6 o menos 4 porque no existe, solo menos 2. Ahora, en el níquel nosotros tenemos dos estados de oxidación, que si ustedes se dan cuenta está aquí a un ladito, el 2 y el 3. ¿Cuál es el que estamos usando aquí? Digamos que yo les digo el más común. El más común sería el 2, si se dan cuenta, porque es el estado de oxidación fundamental. Esa es la razón por la que les pido, o por lo que estamos viendo esta parte de estado de oxidación fundamental. Yo les decía que era un estado de oxidación más común, pero a eso es a lo que me refiero. El estado de oxidación que está primero en la tabla periódica, ese es el estado de oxidación fundamental. ¿Sale? Ahora, este compuesto, por ejemplo, te quedaría como níquel 2 azufre 2. Y como ustedes recordarán, en la formación de compuestos, 2 y 2 significa que se va a reducir a NiS. Así. Un sulfuro de, en este caso como es el número de oxidación menor, podremos llamarlo como sulfuro niqueloso. Y listo. Esa es la importancia de conocer el nombre de los elementos, cómo se escriben y cuáles son sus estados de oxidación. Y por supuesto, cuál es su estado de oxidación fundamental. ¿Sale? A pesar de que lo estemos viendo, digamos, hasta ahorita, por darle una cantidad, aún así es importante que lo estemos repasando. Es por eso esto es un repaso, para poder llenar esos huecos de conocimiento que ustedes no entendieron cuando empezamos a ver este tema, por ejemplo. Si se dan cuenta, ya es bastante sencillo. Vamos a ver un último ejemplo de esto de estados de oxidación fundamental. Voy a borrar esto. Ahora, otro estado de oxidación vamos a usar aquí de mi tabla, cromo. Este se llama cromo. Obviamente ustedes tienen la tabla periódica, yo nada más tengo una lista de elementos. No, es esta. Tengo una lista de elementos y en esa lista de elementos, pues yo ya me sé los nombres de los elementos, nada más, si no ustedes agarran su tabla periódica, lo leen y listo. Cromo. El cromo tiene varios estados de oxidación, como ustedes sabrán. Déjenme hago grande aquí en la tabla. Fíjense. El cromo está a un lado del manganeso y el vanadio, ¿sale? Atrás del hierro. El cromo tiene 2, 3 y 6. De hecho, varias veces usé el cromo por los tres estados de oxidación que tiene. Ahora, quiero que se den cuenta en el hecho del orden que nos pone en esta tabla periódica, que sería 2, 3 y 6, indicándonos de forma directa cuál es el estado de oxidación, no por mayor o menor, sino cuál es el estado de oxidación fundamental, que sería el 2. Esto implica que si tú utilizas el 2 para formar un compuesto, digamos que yo voy a poner el más 2 y lo voy a combinar con el oxígeno, esto es un óxido no metálico, el compuesto te queda como Cr2 o 2. Y si tú lo reduces, ustedes ya saben que queda de esta forma. CrO, o un óxido hipocromoso, o un óxido de cromo 2, digamos. Y listo. Esa es la importancia de poder saber cuáles son los estados de oxidación y el nombre correcto de los elementos. No se confundan, como les dije anteriormente, este es níquel, este es yodo, y este, por ejemplo, ¿qué sería? Este sería azufre y nitrógeno, porque si es así, esto es estaño. Esa es la diferencia. Tienen que ubicar bien cuáles son los elementos de los que estamos hablando. ¿Sale? Y listo, eso es lo que quería practicar al respecto de esta parte. Vamos a pasar a lo siguiente. Ahora vamos a ver otra parte. Nuevo. No. Como ustedes recordarán, estamos viendo en esta parte lo de nomenclatura. De hecho, si ustedes recuerdan, la primera imagen, digamos, que les puse es nomenclatura inorgánica. Justamente vamos a continuar con el apartado de nomenclatura inorgánica. Ahora, lo que voy a hacer es voy a ir anotando compuestos, que es como se los voy a poner así, va a ser en el examen. Yo simplemente les voy a poner una fórmula, un nombre, y ustedes van a llegar a, ya sea de fórmula a nombre o de nombre a fórmula. En realidad, depende de lo que les pida. Vamos a ver. Vamos a ver un ejemplo bonito que ustedes crean que sea lo suficientemente bien para este trabajo. Mm,
Mm, Que sea, digamos, así. Yo les voy a poner una fórmula como esa. Miren, empezamos muy fácil. Ahora, específicamente ese tipo de nomenclatura es esta. Déjenme a ver si lo alcanzo a hacer un poco más grande para que se alcance a ver. Un óxido no metálico. ¿Cómo sé eso? Recuerden cuáles son las características. También un óxido ácido, que es un no metal más oxígeno. Eso es un óxido no metálico. No metal más oxígeno. Este es un no metal y obviamente el oxígeno. ¿Sale? Ahora, ¿cómo es la nomenclatura? De hecho, en el libro nos dice, escribe todos estos compuestos con la nomenclatura stock. Ok, vamos a hacer, vamos a hacerlo un tanto diferente. Me gustaría mejor, bueno, vamos a hacerlo así. Solamente voy a hacer la nomenclatura stock de los compuestos que voy a estar poniendo ahorita y luego voy a poner otra nomenclatura y otra nomenclatura simplemente para ir practicando. Ustedes pueden poner la nomenclatura que quieran, simplemente pongan el compuesto y pongan lo que nos está pidiendo. ¿Sale? Por ejemplo, en este compuesto en la nomenclatura stock recuerden que la fórmula, digamos que sería un óxido, la palabra de y el nombre del no metal. Ujú. Ay, caray, no dejé muy poco espacio. El óxido de, el no metal, dejen algo como un paréntesis para que sepan. Óxido de, no metal y el número de oxidación, en romano y entre paréntesis. ¿Sale? Entonces sería para este compuesto óxido de carbono, óxido de carbono, porque es el nombre del no metal, que es este, óxido de carbono y el número de oxidación en romano y entre paréntesis. ¿Cuál sería este? Es 4. ¿Por qué? Porque recuerden que el número de oxidación original que estamos utilizando en este sentido sería en la parte de aquí. ¿Sale? ¿Cuál es ese número de oxidación original? ¿Qué borré? Nada. Recuerden que el carbono tiene, otra vez, estado de oxidación fundamental, son más 4 y más 2. Entonces, ¿cuál estoy usando para que el compuesto te quede de esta forma? Está usando el más 4, porque sería carbono con más 4, oxígeno menos 2. Cruzas los estados de oxidación y te queda como 2 y 4. Ajá. Al reducir este, el 2 se convierte en 1, que está aquí, y el 4 en 2, que es este de acá. Entonces es dióxido de carbono, CO2. ¿Sale? Y es este nombre, por lo tanto, óxido de carbono 4. ¿Sí ven? Y así es como formamos los compuestos. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Recuerden que esto es la nomenclatura, seguimos únicamente utilizando la nomenclatura stock. Ajá. Y la nomenclatura stock, les recuerdo que es óxido de el no metal con el número de oxidación. Ahí está. Así debe de ser todo el nombre, digamos. Creo que esos paréntesis están de más. Déjenme los borro. ¿Por qué les digo que están de más? Lo que pasa es que se supone que luego ustedes van a pensar que esos paréntesis deben de estar ahí, pues no. Nada más es para que recuerden. Vamos a ponerlo mejor entre corchetes. Que sea de este hasta acá, miren. Ahora sí, miren qué diferencia. Mm, Creo que este sí lo voy a dejar aquí. Ahí está. Para que recuerden qué es lo que va. Fíjense aquí. Siguiente nomenclatura. NA2CO3. ¿Sí ven? Ahora, de esta nomenclatura vamos a utilizar únicamente la nomenclatura stock. Recuerden. ¿Sale? Ese compuesto sería como. Primero, creo que sería adecuado que identificara qué tipo de compuesto es. Para esto tengo mi diapositiva. Si se dan cuenta, es una combinación de qué? De un metal más un anión poliatómico oxigenado, que es una oxisal. Un anión poliatómico oxigenado es este, ¿sale? Que ya habíamos visto anteriormente en las clases regulares. Nada más para que no lo olviden. Lo había tapado, pero disculpen. Ahí está, ya lo destapé. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que tenemos que hacer es nombrar.
según la nomenclatura stock, primero tengo que nombrar esta parte y luego tengo que nombrar el elemento. Esta parte, solamente para recordarlo, se le llama carbonato. El carbonato, ¿cómo sé eso? Eso es en esta tabla. Déjenme, ahora sí vamos a utilizar esta parte. Es en esta tabla. Si se dan cuenta, el carbonato, donde lo debe dejar, aún no se alcanza, bueno, yo sí lo alcanzo a ver, pero no sé si ustedes lo alcanzan a ver. El chiste es que tienen que utilizar esta tabla, o no necesariamente esta, pueden usar la tabla que quieran, que sea de aniones poliatómicos oxigenados o aniones poliatómicos, para poder identificar cuál es el tipo de anión que estamos viendo en este caso. Por ejemplo, el carbonato sería el nombre del CO3. Lo pueden encontrar como CO3 y número de oxidación -2. De esta forma es el carbonato. ¿Cómo se nombra la nomenclatura stock? ¿Cómo se nombra la nomenclatura? ¿Cómo se redacta el nombre de este compuesto en la nomenclatura stock? Sería carbonato. Recuerden que en este caso, bueno, esta nomenclatura sería para un óxido, pero para la nomenclatura de este caso sería un tanto diferente. Nosotros anotamos el carbonato, que sería el nombre del anión. Ajá. Luego tienes que nombrar el nombre del metal, el nombre del metal, y si tú, bueno, en realidad tienes que, no es si quieres, sino que tienes que poner el número de oxidación. Número de oxidación en romano y entre paréntesis sería carbonato de sodio. Dado el hecho de que el sodio solo tiene un solo estado de oxidación, es raro, a veces nada más lo dejan así, no necesitas ponerlo, pero pues si nos vamos a ser precisos, pues tenemos que poner porque es en nomenclatura stock, ¿sale? Por eso carbonato de sodio 1. Siguiente. Recuerden que vamos a seguir viendo pura nomenclatura stock. No olviden eso. Adiós. Pura nomenclatura stock. Vamos a ver el siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo nos da este. Ok, para este compuesto, déjenme, hago un poquito más grande esta parte, espero que se alcance a ver adecuadamente. Y este compuesto, si se dan cuenta, es un metal más hidrógeno, que también conocemos como hidruros básicos. Y si se dan cuenta, ahí justamente la presentación nos dice que es cuando tiene un no metal, que sería nitrógeno, silicio, antimonio, oxígeno, bla, 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 más hidrógeno. Entonces, el nitrógeno, hidrógeno, obviamente es un hidruro básico. Este hidruro básico lo vamos a nombrar en la nomenclatura, otra vez. Lo voy a nombrar, pero en stock. ¿Cómo sería? Recuerden que el stock en este caso sería, bueno, para este caso que son un hidruro básico, se nombra de esta forma. Tú nombras el nombre hidruro, seguido de la palabra de, seguido del no metal, con el número de oxidación. Ajá. Sería entonces hidruro de nitrógeno, número de oxidación en romano y entre paréntesis, 1, 2, 3. Recuerden que siempre se utiliza en los hidruros básicos el número de oxidación más común. En este caso del nitrógeno es el +3, por eso es hidruro de nitrógeno 3. ¿Sale? Vamos a ver un siguiente ejemplo para que no se nos acabe todo el tiempo. Sería el... Recuerden que vamos a seguir en pura nomenclatura stock. ¿Ok? H3. Este compuesto es un oxiácido. Los oxiácidos son compuestos que se forman por un anión poliatómico oxigenado. Tiene que ser un anión poliatómico oxigenado con un no metal en el centro y, bueno, hidrógeno adelante. ¿Sale? El PO4 es un anión poliatómico que se llama fosfato, nada más para dejarlo claro.
¿Cómo sería la nomenclatura de este compuesto? Recuerden que estamos hablando de la nomenclatura stock. En la nomenclatura stock, este se nombra ácido, seguido de ¿qué? De la cantidad de, el prefijo de la cantidad de oxígenos, sería el prefijo, luego la palabra oxo, luego seguido del no metal, el nombre del no metal. Recuerden que el nombre del no metal tiene que tener la terminación, déjenlo pongo, no metal con la terminación. Cuando está en la nomenclatura stock siempre va la terminación ico, no metal con terminación ico, ¿sale? Prefijo oxo no metal con terminación ico. Ajá. Y le pones el número de oxidación del, voy a tener que escribir aquí, número de oxidación del no metal. Vaya, si está, cuando describes cómo se tiene que poner el nombre está bastante larguito y eso que omití muchas cosas. Bueno, vamos a ver entonces cómo lo nombraríamos. Déjenme ver que sí se está tapando un poco. Déjenme lo hago pequeño, nada más para recordarles. La palabra ácido, prefijo oxo, no metal, ico, número de oxidación del no metal. Vamos a ver. En azul. Si está encendido, sí. ¿Cómo sería la nomenclatura stock? Sería la palabra ácido. No tapa, sí. La palabra ácido seguido del prefijo de la cantidad de oxígenos, que sería tetra, porque son 4 oxígenos. Tetra, luego la palabra oxo con X, que nos indica que es oxígeno, ácido tetraoxo, seguido del no metal, del nombre del no metal, que sería el fósforo, con la terminación ico. ¿Okay? O sea, aquí siempre va la terminación ico. Tetraoxo fosfórico, ácido tetraoxo fosfórico. Luego, ¿qué sigue? Ácido tetraoxofosfórico, número de oxidación en romano y entre paréntesis. ¿Cómo sería? El número de oxidación en este caso sería, pues lo tenemos que determinar. Este es menos 2, este es más 1. 4 por 3 son menos 8. 3 por 1 son 3. El número de oxidación sería un 5. Ácido tetraoxofosfórico, 5. Y listo, ya terminamos. Eso es cómo es que tenemos que nombrar este compuesto en la nomenclatura stock. Vamos a ver un último ejemplo de otro ejercicio. Ay, Dios, no latino. Ahí está. Ok. Recuerden que estamos viendo únicamente nomenclatura stock. Entonces, solo nomenclatura stock. ¿Sería cuál? Digamos RB. Así. Ahora, ¿qué tipo de compuesto es este? Este compuesto, déjenme, se los pongo en la diapositiva. Si se dan cuenta es un óxido metálico. ¿Por qué es un óxido metálico? Porque se está combinando el rubidio con el oxígeno. Obviamente cuando nosotros tenemos oxígeno sabemos que es un óxido. Y en este caso se está combinando con un metal, entonces podemos simplemente decir es un óxido de rubidio. ¿Sale? ¿Cómo sería la nomenclatura? La nomenclatura para este ejemplo, la nomenclatura para un óxido metálico sería óxido seguido del nombre del metal, pero se me olvidó poner la palabra de óxido de el metal con su número de oxidación. Eso no es así. Número de oxidación. Ujú. Entonces, este compuesto sería óxido de rubidio. Número de oxidación del metal en este caso sería 1. Y listo, óxido de rubidio 1. Y así es como sabemos, ¿sale? Si se dan cuenta es bastante fácil, únicamente tenemos que estar practicando al respecto de las nomenclaturas, ¿sale? Y eso es todo.
Muy bien, vamos a dejar ya hasta la siguiente clase, espero que estén bastante bien. La siguiente vamos a continuar con todas las nomenclaturas y con todo lo de los compuestos. Espero que estén muy bien y nos vemos pronto.